Gracias Dios, una vez más nos alegramos de estar juntos. Tiempo precioso de instrucción, de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo en que todos al participar nos enriquece. Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 2, y entraremos en la esencia, en la realidad a la cual esperaban aquellos hombres y mujeres al estar reunidos para cumplirse no solo la promesa del Señor, sino la evidencia contundente de cómo ellos caminarían con un respaldo sobrenatural para cumplir la misión asignada de ser testigos para el mundo de la resurrección del Señor y con un respaldo con frutos y dones para continuar adelante con la bendición y apoyo del Señor. Así que bienvenidos, sus aportaciones, comentarios, los haremos en la medida de lo posible, transmitirlos, compartirlos, y vamos a pedir la dirección de Dios, su apoyo, porque necesitamos su Espíritu Santo para estudiar, comunicar y aprender. ¿Alguno de ustedes, por favor, desea hacerlo? Y tú que estás en casa, ahí donde tú lo estás haciendo, por favor, de igual manera, te pido, cierres tus ojos y nos acompañes para hacer esta oración. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta noche, Padre Santo. Gracias, Señor, porque cuidaste el camino de todas las personas que estamos aquí presentes, Padre Santo, mi Dios, para podernos permitir venir a escuchar tu palabra, a estudiar, Padre Santo, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Que cuides y guardes el camino de las personas que no vienen, es Padre Santo. La habilidad, no es Te pedimos, Señor, que seas tú, lo que Dios, a través de el hombre nuestro pastor, sabe. Padre mío, dándole Ayúdame, el límpiame, la palabra, purifícame, Padre Espíritu Santo, para poder Santo, mi entender y mente, mi comprender, Padre corazón. Santo. Te pedimos, Señor, Sé tú que abra en mí, nuestro te necesito, entendimiento, me nuestro distraigo corazón, por nuestra ver mente, aquellas Dios, para poder cosas, por comprender estar este estudio, Padre Santo, y cuando no poder debería comprender cada ser. día más de ti. Antes, Te damos sé en las mí, gracias, Dios, sé en en el nombre de mí, Jesús. Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Dios. Bien, vamos a abrir nuestro libro, nuestra palabra, en el capítulo 2, verso 5, y entraremos entonces en lo que hemos venido hablando. Para este momento, aquellos 120 habían experimentado una enorme condición que había llenado sus vidas. Nunca antes y nunca después volverían a vivir una situación similar. Era el momento más impactante después de ver físicamente al Señor con sus propios ojos en la resurrección. Ahora frente a ellos se desenlazaba otra oportunidad para caminar a una senda distinta, donde una esfera que hasta este momento para ellos era natural prácticamente, estaría dando lugar a esa vida sobrenatural, donde ahora sí, lo espiritual absorbería lo natural y ellos vivirían de una manera contundente en otro horizonte, en otra esfera, con una capacidad ilimitada de recursos para cumplir el propósito de Dios. Y esta era la razón por la cual ellos ahora estaban impactados. Sus vidas sufrieron una tremenda transformación en todos los aspectos, de tal manera que aquellos que tenían problemas, necesidades como tú y yo, en ese día hubo un cambio radical que transformó su vida y su manera de ver la realidad para darse cuenta que la presencia del Espíritu Santo es única, sin igual, de tal manera que es quien hace posible que la vida cristiana se realice. Vamos a leer entonces dos versículos y de esta manera permíteme hacerlo, versos 5 al 7. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aquellos 120 estaban en el aposento alto viviendo la gran
ocasión que jamás se volvería a repetir en ese contexto. El Espíritu Santo había venido para estar no con ellos, en ellos. Y esa era precisamente la gran evidencia de que aquel viento recio, de que aquellas lenguas de fuego que se aparecieron, ahora aquellas acciones o formas visibles solo estaban representando lo que ya internamente acontecía dentro de ellos. Y la expresión, la comunicación, los sonidos, las palabras no procedían de un lenguaje adquirido con anterioridad. Esta era una evidencia contundente de quien estaba ahí y la razón por la cual había descendido. Bien, nuestro tema es la permanente presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y podamos darnos cuenta en la manera de introducción que Pentecostés es el inicio de un nuevo cuerpo. Es decir, el inicio, transformación y preparación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahí es donde la iglesia emerge para cumplir la misión a la cual el Señor Jesús les había encomendado de ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, pero también complementar todo lo que vendría por el Espíritu Santo a través de la revelación en los apóstoles para complementar el canon y de esa manera propiciar la enseñanza contundente de la iglesia, funciones, alcances, responsabilidades, recursos y todo lo involucrado para continuar haciendo la iglesia. Así que este descenso propició que aquellos 120 se convirtieran en los privilegiados. Ellos, un buen día, si Dios permite, cuando tú y yo estemos en el cielo, podremos preguntarles, ¿cómo fue? Y ese viento recio, ¿qué generó? O sea, tú y yo podremos, porque para ti y para mí no se volverá a repetir un escenario similar, hablando de esas manifestaciones del viento recio, de ese fuego. Y será una gran ocasión para poderles preguntar. Vamos a tener una eternidad para preguntarle a los 120. Así que podremos tener todo el tiempo necesario para preguntarles a todos ellos qué es lo que ha pasado. Así que entonces tenemos otro punto que es muy importante. El propósito específico fue descender, como Jesús había dicho, y recibirán poder para hacer la obra de la continuidad de la palabra de Dios. Pero tenemos un tema que puse ahí que se llama revelación progresiva. Es donde empieza la gran aventura de los discípulos a conocer la profundidad, la anchura, que Pablo posteriormente, más adelante, nos habla de lo que Dios tiene reservado para todos nosotros los creyentes. El propósito entonces se estaba cumpliendo. Ahora encontramos que aquellos 120, debido a esa presencia, subrayo, interna, no con ellos. Ya la preposición es de estar dentro de ellos, que es precisamente lo que hizo posible que emergiera un lenguaje que ellos no conocían. Y esto fue una evidencia porque no solo estamos hablando de un conjunto de 120 personas. El escritor nos revela que había una gran cantidad de personas de distintas nacionalidades reunidas ahí, y al escuchar probablemente el viento recio o aún las palabras o la alabanza que ellos estaban haciendo, empezaron a buscar, y cuando encontraron la fuente donde procedía todo lo que estaba ocasionando esas palabras, se percataron que había una situación distinta. Aquellos 120 estaban adorando, alabando a nuestro Dios y comunicando a través de las lenguas. Y aquí es donde tenemos que tener ese punto. Porque hay una gran corriente que dice que las lenguas o los dones ya no son más. Si esto es verdad, entonces el Espíritu Santo ya no tiene la habilidad de hablar, de comunicar, enviar, ni hacer ningún movimiento, porque entonces ha perdido su capacidad divina. Es imposible.
Es imposible. Nosotros entonces tenemos que darnos cuenta que debemos distinguir algo muy importante. Distinguir el don de lenguas de otras lenguas que están aquí hablando. ¿Vamos bien? Porque aquí es donde vamos a empezar la fiesta, que es muy agradable. La verdad, me agrada mucho. Y hay dos cosas que son muy importantes. En el verso 4, las lenguas que aparecen es en griego glosa. Esto es un lenguaje que no es natural o que nacieron hablando ese idioma en su contexto de su vida cotidiana. Pero cuando habla de otras lenguas en el verso 6, habla de dialectos. Esto está hablando de un idioma de origen o de nacimiento donde es común a las personas de ese entorno, de esa ciudad o de ese país. ¿Estamos bien? Así que aquellos 120 estaban hablando en lenguas. Ese es el punto focal que nosotros necesitamos darnos cuenta. Aquellos 120 empezaron a hablar para ellos mismos un lenguaje desconocido porque no lo habían adquirido previa o académicamente para hablar ese día. Ellos estaban como emisores o conductores de aquello que había recibido y que ahora estaba operando dentro de ellos, propiciando que el don de lenguas fluyera con el propósito de que todos los ahí reunidos pudieran conocer las maravillas del Señor. Debemos subrayar varios puntos. Estas lenguas efectivamente son para ser o fueron para ser escuchadas de acuerdo al lugar de nacimiento de cada persona que estaban reunidos, de las naciones representadas. Pero el principio es que el origen de esas lenguas es el Espíritu Santo y es precisamente para comunicar la majestad, la gloria de nuestro Dios. Aquellos 120 no tenían el conocimiento de cuál era el idioma que ellos estaban hablando. O sea, el punto es que el propósito del Espíritu Santo en ese momento era que se conociera de Él, o sea, que todos los que estaban ahí conocieran de Él, pues, que fueran impactados por Él, y la única forma era que lo escucharan en su propio idioma. Exactamente, ¿no? La comparación de lo que sucedió en Babel, que los confundió, aquí los unió. Esa es una gran diferencia, es verdad. Es una manera opuesta. Aquí el propósito es, la palabra que tenemos de maravillas es megaleios. Está hablando de la grandeza, de la majestad, de las proezas, de la gloria, de la majestad de nuestro Dios. Era el propósito que el Espíritu Santo manifestara a través de estos 120 y las naciones representadas en ese lugar tuvieran la certeza de la universalidad del amor de Dios, del Evangelio, y entendieran quién es Dios. Recuerden, los judíos venían de la diáspora, es decir, aquellos que habían sido expulsados o habían estado lejos y ahora regresaban a su tierra natal y estaban escuchando porque estos hombres o familias que venían a Jerusalén hablaban mínimo 2 idiomas, el hebreo y su lengua natural. Es como Pablo, él hablaba griego y hablaba otro idioma que podemos nosotros decir, aún él era un erudito, hablaba más lenguas y podemos interpretarla en idiomas como en lenguas que el Señor da. Así que el Espíritu Santo estaba haciendo evidente a través de palabras, de frases, realmente un idioma que todos los que estaban ahí presentes pudieron comprender, entender, pero los 120 no los habían, esos idiomas, asistido a una escuela o habían aprendido para hablar en ese momento. Era la presencia del Espíritu Santo quien estaba en ellos operando de esta manera. ¿Sí? ¿Comentarios? Como lo que te pasó al hablar en francés, ¿no?
¿Ok? Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Ese es un hecho singular, pero no único. Eso tenemos que subrayarlo. Fue un hecho especial para comunicar a las naciones las maravillas de Dios. Pero eso no significa que fue un evento único. A lo largo de la vida cristiana hemos constatado una y mil veces más cómo Dios hace presente su mensaje, su amor, su comunicación a través de personas llenas del Espíritu para entonces comunicar un mensaje que Dios quiere. Y como acorde a lo que decía Adrián, el propósito era la comunicación efectiva. Y a veces Dios va a hablar a alguien a través de otra persona para que en su propio idioma tenga la habilidad de conocer, escuchar, entender y hacer lo que Dios espera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así que las lenguas entonces es un medio de comunicación, no de jactancia. No decir, yo hablo en lenguas. No, no. Ok, eso no es el punto. Aunque en un momento dices, ay, el Señor me bautizó, el Señor me llenó, el Señor hizo. Pero no debe ser jactancia. ¿Los 120 a qué se refiere, pastor? A los 120 reunidos que estaban ahí en Pentecostés. Era 120. Los creyentes. Y probablemente 500, porque Pablo habla de que había otros 500. Así que, pero los 120 estaban ahí reunidos con ese propósito. Subrayemos mujeres y hombres. ¿Ok? Nada. De machismo. No. Ni se excluye la mujer. Por el contrario, forma parte imprescindible en el desarrollo de la iglesia. Eso es algo que tenemos que subrayar una vez más. Los discípulos entre ellos, obviamente. Claro, estaban ahí. Así que mencioné que este es algo inicial, pero no único. Así que el hablar en lenguas, o cuando decimos el término en lenguas, es porque no entendemos qué es lo que se está hablando. Son sonidos, son palabras, pero para nosotros desconocido, por eso lo colocamos en el contexto de lenguas. Pero no como menosprecio, sino para ubicar específicamente un término que nos indique que esto es algo real, que algo que acontece, pero que para nosotros no es tan claro en nuestra mente. Pero el Espíritu Santo equipa. Vamos a ver 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo equipa como Él quiere, acorde a la necesidad. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Él es la fuente. Él conoce exactamente qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar, construir, propiciar el desarrollo, la madurez, la instrucción del pueblo de Dios. Esto quiere decir entonces que ya sean en lengua desconocida o en lengua conocida, la fuente de todo ese idioma o de toda esa comunicación es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa capacidad de vivir, compartir y practicar lo que previamente el Espíritu Santo ha colocado sobre nosotros. Por ejemplo, hace años estábamos cuando estábamos en el Instituto Bíblico, uno de nuestros maestros era americano. Él y su esposa fueron a República Dominicana, Haití, que es la misma, nomás los divide el río. Y estando ahí en la iglesia, pues ellos estaban orando y pidiendo a Dios dirección. Y repentinamente, atrás, una persona empieza a hablar y compartir un mensaje y traer la declaración para ellos de lo que se debería o qué estaban esperando. Y dice el hermano, cuando nos estaba platicando,
que dijeron, gracias, hermano. Y al final del servicio le dijo, oiga, hermano, al pastor, ¿me puede presentar al hermano que nos habló en inglés perfectamente para que nos ayude a realizar nuestras labores? Y le dice el pastor de la iglesia, ¿él no habla inglés? Era un mensaje propiciado por el Espíritu Santo precisamente para hacer lo que se esperaba realizar. Así que esto para nosotros no debe ser un asombro, debe ser parte de nuestra vida cotidiana, pero al no familiarizarnos con los dones, con el Espíritu Santo, con su obra, nos va a causar en ocasiones hasta algunos temor. Pero en realidad esto era lo que los 120 empezaron a acostumbrarse a vivir en una esfera que ahora sí los movía el Espíritu, eran guiados por el Espíritu, hacían de acuerdo al Espíritu, como Felipe cuando fue movido para hacer aquel gran caminata, estando en un avivamiento, y el Espíritu le dice, vete al desierto. ¿Cómo que vete al desierto? ¿Por qué? Porque era precisamente como el Espíritu va, hace y conlleva. El punto focal que nosotros tenemos que tener presente es que las lenguas es un medio de comunicación y que son dadas para propósitos de edificar, construir y comunicarnos con Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Cómo iniciaron las lenguas? Primero en los idiomas naturales, pero posteriormente en el desarrollo y en el crecimiento de la iglesia, el Espíritu Santo propició una liberación para que más allá de nuestra capacidad intelectual o académica de un lenguaje que nuestro español es riquísimo, pero no van a alcanzarnos las palabras en ocasiones para tener una comunicación más profunda o una adoración. Es donde esas lenguas vienen para propiciar una comunicación más exacta, más profunda en el nivel que se requiere, porque estamos hablando acorde a lo que el Espíritu Santo está colocando en nosotros. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Como dice el juez, hable ahora o calle para siempre. No. Necesitamos hacer que todas estas cosas se cumplan. ¿Ok? ¿Qué sucedió esto? El Espíritu Santo estaba preparando a la iglesia con un lenguaje o el don de lenguas específico para una relación y un propósito de construir lo que es lo más precioso, que es la iglesia. Y aquí es donde vamos. En 1 Corintios 14:27, el Espíritu Santo ya estaba preparando todos los escenarios para que no solamente fueran como un individuo, sino también una labor profética donde vendrían los dones aún a manifestarse en lenguas. 14:27, por favor. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Wow, aunque no tenemos todo el tiempo para entrar en la interpretación, está diciendo que alguien va a recibir primero la palabra profética para compartirla en lenguas, y posteriormente puede ser otro o el mismo emisor quien reciba la habilidad, la capacidad para interpretar lo que ese mensaje estaba declarando. ¿Sí? Eso pareciera como muy fuera de lo normal, pero en la iglesia eso era, nosotros lo vivíamos todo el tiempo. O sea, para nosotros era, ahora sí que lo cotidiano. Alguno hablaba en lenguas o tenía una palabra en lenguas en voz alta y era obvio, el Espíritu Santo se mueve en ese ámbito, en ese ambiente, en esa atmósfera, por llamarlo de esa manera apropiada. Y posteriormente alguien es impulsado, movido y es equipado para entender o traducir ese mensaje y hacerlo en el lenguaje donde estamos ubicados. ¿Sí?
Lo que hicimos el domingo pasado, bueno, hace 15 días, con los que no hablaban español, se tuvo que hacer una traducción para que ellos pudieran entender lo que estábamos hablando, cantando, diciendo. Es exactamente lo mismo, pero ahora en ese lenguaje que para nuestra capacidad intelectual no es claro, porque no es un idioma que nosotros tratáramos de entender o ir a la escuela o vivir en un lugar para aprenderlo. Porque no es ni chino. A veces cuando decimos, es que está en chino. No, esto está más que en chino. Así que esto es algo que debemos tener. El Espíritu Santo estuvo proveyendo cada una de estas lenguas, que más adelante veremos los dones, pero para el punto focal que tenemos de acuerdo aquí a este libro de los Hechos, capítulo 2, verso 5. Así que vamos a entender entonces que las lenguas es un medio de comunicación y mínimo tenemos 3 aspectos. Ya tocamos brevemente el de profecía, que es una comunicación de Dios para su pueblo. ¿Sí? A diferencia de las profecías del Antiguo Testamento, el profeta era investido de una manera temporal, momentánea, aunque equipado para esa labor. Pero hoy nosotros tenemos el gran privilegio que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Sí? Primero, tenemos aquí entonces, hablar en lenguas es la comunicación del Señor a otros, como lo hizo en el verso 11. Pero, es lo que me agrada. Este lenguaje o los lenguajes, había, si no conté mal, 15 naciones representadas en ese ámbito. Si no conté mal. De esta manera, ellos, es decir, los reunidos, no los 120, los reunidos, venían de diferentes latitudes o posiciones geográficas. Su idioma natural o donde ellos nacieron, donde se desenvolvían, era muy distinto del hebreo. Aunque ellos hablaban hebreo para poder regresar a su patria y hablar en hebreo y compartir toda su religiosidad, había otro idioma que para ellos era el primario de acuerdo al lugar donde estaban. Es como cuando tú vas a un país y se hablan 2 o 3 idiomas, pero el idioma oficial debe prevalecer. Así que para ellos el idioma oficial era el que estaba en las leyes de esa nación. Aunque sus padres tuvieran otro idioma que fuera el hebreo, ellos tenían 2 idiomas mínimo. Así que cuando están escuchando a quienes estaban ahí, estaban sorprendidos porque era un perfecto idioma con todas las características para que ellos tuvieran la capacidad de comprender la grandeza y la majestad de nuestro Dios. En otras palabras, 120 estaban hablando mínimo los 15 lenguajes que estaban ahí representados de las naciones. Y eso es lo sorprendente. Dios desea comunicar como el día de hoy quién es Él, su palabra, su propósito. Y nosotros hoy somos los medios que Él va a utilizar para compartir su mensaje. Al igual que aquellos 120, la iglesia necesita hoy ser llena del Espíritu Santo. Necesitamos buscar, tener, recibir esa llenura del Espíritu Santo para propiciar que el Señor cumpla el propósito para el que tú y yo estamos aquí, elegidos para eso. Todos tenemos acceso. Dice ahí que eran 120 y dice la frase, todos fueron llenos. Todos sin excepción. Esto implica que no hay excepciones. La medida de nuestra búsqueda, la medida en que tú y yo estemos íntimamente ligados y esperando que este vaso se limpie, el Espíritu Santo va a venir y lo hará. Pero necesitas, como dijo el Señor, Él dará el Espíritu Santo al que lo pida. Pablo más adelante escribe en Corintios y dice, anhelad los dones. El Espíritu Santo no va a venir y te va a decir, ¿quieres? Sí. Jálame la cebolla. Jálame las orejas. No, ahí está Jorge. No estoy lista para esa conversación.
con un que propósito. Era muy normal en otro tiempo o muy común, porque ahora a lo mejor como congregación no lo vemos, no lo vivimos por la falta de comunión de las ovejas o yo sé que no es pídela cantando, señor Dame, o sea, si es cuando al Señor le place, ¿no? pero Está bien. o sea, si no lo vemos, si no lo vivimos así, es porque por la falta de comunión. No, bueno, hay varios factores, son varios factores. Una de las grandes y el peor de ellos es cuando los púlpitos ya no son el centro o la transmisión de ese mensaje para edificar la iglesia. A veces el púlpito se ha convertido en otra serie de compartir, aunque la palabra, pero al irse desligando de la esencia de la persona, del Espíritu Santo, y tratar de sustituirlo con métodos, con formas, hemos propiciado al Espíritu Santo retirarse y nos hemos conformado mucho con nuestras fuerzas y capacidades. Otro es verdad, la ausencia de buscar más de Dios, que eso es otro aspecto fundamental. De acuerdo a la hambre y sed de cada creyente será la medida de su crecimiento y desarrollo espiritual. El Espíritu Santo va a venir cuando alguien tiene necesidad, cuando busque, cuando prepara su corazón y está continuamente en esa perseverancia hasta recibir lo siguiente. ¿Algo más? Pues yo pienso que el problema es que nos hemos estructurado demasiado. A veces entre más estructurado vamos a llamar lo que vamos a llamar la liturgia de una congregación o de en cualquier iglesia, existe una dinámica que sigue esa estructura y que a veces no da espacio a que se hagan cosas. Eso es algo que viene, o sea, desde, como decían, yo no diría desde el púlpito, sino desde el púlpito, desde la plataforma. Sí. O sea, yo creo que todo lo que se sucede dentro de un servicio, la liturgia, pues, de lo que se haga, a veces no crea los espacios suficientes para que la gente sienta la libertad de hacerlo, o sienta la libertad de participar, o sienta la libertad de quererse incluir. O sea, eso es por un lado. Por otro lado está la situación de la vida personal, o sea, de la intimidad, porque pues en tu casa, en tu aposento alto, o en tu nicho, o en tu donde estés, pues, también está lo que tú haces ahí, en ese lugar. Pero si tú tienes a lo mejor un momento bullante en tu vida, particular, ¿dónde lo vas a desarrollar? ¿A quién le vas a profetizar si no es en la iglesia? ¿A quién le vas a orar para que sane si no es en una reunión de la iglesia? O sea, animo que tú te autosanes, te autohables, te autoprofetices, te autointerpretes, todo, ¿no? Pero entonces, ¿dónde va a ser? Pues va a ser allá. Pero si allá no se permite, la estructura no te lo permite, ¿verdad? Si yo desde abajo veo que todo está hecho, pues siempre estoy pensando, pues ya ya no me excluyo, ¿no? Y creemos que suelen ser emociones. Pues podría ser que puedes pensar lo que sea, ¿no? Que en el momento pudiera ser así como que, bueno, no, espérate, es como una emoción y en automático te frenas a ese movimiento del espíritu, porque ya ves un proceso, un todo hecho en tiempo. Pues puede despertar algo en ti, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, cuando voy a profetizar, comienzo a sentir algo aquí adentro y estoy inquieto. O sea, yo le pido siempre a Dios un texto que me respalde en lo que voy a decir, porque puedo decir que el osito vivo me habló y quiere que todos vayamos. ¿Sí me explico? Entonces, pues ¿dónde busco el osito vivo? Aquí no, pues no está. Entonces no, eso es mío, ¿no? Pero sí nace de una emoción, pero esa emoción, ¿dónde la voy a colocar? ¿Dónde la voy a poner? Entonces no nada más es un todo. No nada más es un asunto de que somos bien gachos todos y somos bien fríos espiritualmente, ¿no? Sino que es esto, es lo otro, o sea, es una dinámica, porque como decíamos, el Espíritu Santo no ha cambiado y quiere seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿quiénes son los que lo pueden limitar? Nosotros Nosotros mismos.
Así que tenemos un conflicto, porque si nos desligamos de la fuente, estamos eliminándonos prácticamente de la vida abundante a la cual somos llamados o tenemos el acceso. Así que, ¿qué sucede? El Espíritu Santo nos impacta, coloca en nosotros esa inclinación. Lo que mencionaba Adrián es algo difícil de expresar cuando Él está impulsando, colocando en ti algo que quiere hacer a través de ti, y tienes que aprender cómo hacer esas cosas. Para eso estamos aquí. Pero ¿por qué ya no se dan? Pues hemos venido en ese descenso, y yo me acuerdo, y lo puedo mirar así en una retrospectiva más histórica, nos damos cuenta que de los 80, 90 ha venido una curva descendente en ese contexto, pero enorme, descendente, al grado de que ya prácticamente la iglesia en su contexto general ya no habla ni del Espíritu Santo, ni de los dones, ni del porqué, ni de la profecía. Es como que un tema que trataron de extraer de la iglesia, como el tema de la sangre, por ejemplo. Aún muchos cantos han sido retirados porque se tiene una connotación que nuestro Dios es un Dios terrible. Por ejemplo, ese canto que se cantaba, que esta chica Crista Luis lo echó a perder. Por su sangre me ha salvado, y ella le quitó la sangre. Entonces, son aspectos que están ahí, que debemos nosotros ser vigilantes, porque nosotros somos columna en la iglesia, a quien se le ha confiado la palabra. Nosotros tenemos la obligación de estar observando esos detalles, porque somos el baluarte, como dice, lo que se nos ha confiado, somos los depositarios de esa palabra. Y es la razón de estar aquí hoy, de volver a colocar las raíces, la palabra, la base, para que continuemos como la Iglesia Apostólica hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo? Él va a venir en vidas que tienen hambre y sed, que han estado retirándose de algunas condiciones, pero Él va a venir a hacer la limpieza total. Pero el Espíritu Santo va a usar a personas que están llenas. Y ese es el punto. Por eso a veces ya no hay tanta profecía, porque no estamos dispuestos. Es más, estamos, por ejemplo, el domingo en la iglesia ya, si alguien tiene una palabra profética, alguien no va a decir, no, ¿cómo la van a recibir? ¿Qué van a decir? O a lo mejor, ¿y qué tal que no? Pero es importante que volvamos, desde hace tiempo mencioné, a retomar predicaciones, a enseñar que el Espíritu Santo es imprescindible en la iglesia. Es necesario. No podremos superar la medida de hoy y no podremos lograr cambiar nuestro mundo como lo hicieron aquellos 120 si no estamos llenos del Espíritu Santo. Así que continuemos en la búsqueda, no conformándonos, vamos adelante. ¿Sí? Bien, vamos a otro punto. ¿Cuál es el otro medio de comunicación entre el Señor y el creyente? Vamos a ver 1 Corintios 14:2. ¿Por qué nos fue dado el Espíritu Santo? ¿Por qué viene? 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Que está hablando de dos aspectos fundamentales. El primero, de un lenguaje real dirigido hacia una persona. Es una comunicación entre dos personas. Una no posee la capacidad intelectual de entender la comunicación que está emitiendo. Pero es aquí donde el Espíritu Santo nos está llevando para comunicar de una manera efectiva, clara, concisa, que está en relación con la perfecta voluntad del Señor, porque el Espíritu es Dios y está hablando directamente con el Señor sin interrupciones, sin inclinaciones de que si quiero, no puedo, o si es tu voluntad o no es mi voluntad. Cuando hablamos en lengua estamos hablando directamente al Señor.
¿sí? Por eso es necesario que entendamos que las lenguas no es para estar acá, véanme, no, es mi comunicación más profunda, más íntima, cuando mi capacidad intelectual no tiene la suficiente habilidad para poder comunicar con profundidad, con intensidad. No es que el Espíritu Santo sustituya mi mente, sino es ese ayudador que hace posible una comunicación intensa, profunda, para hablar con el Señor de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que anhelo. ¿Sí esa voluntad? ¿Sí? No como la profecía. La profecía no viene porque tú la declaras, es decir, hoy te voy a profetizar. Por eso en los congresos a las primeras 50 personas le vamos a cobrar la mitad y una profecía especial. No puede ser eso. Por eso Pedro dice, la profecía no vino por voluntad humana, es decir, no es la actividad humana la que propicia los dones. Es que ese es otro problema, por eso tenemos que aprender. Hemos dicho, igual que estamos hablando de la profecía, ya que entremos más adelante, la profecía se juzga, no al emisor. La profecía se evalúa, es lo que cuando hablamos de juzgar no estamos de condenando, estamos hablando de evaluar, de colocar si está en relación directa con la perfecta voluntad de Dios en base a su palabra, su dirección, el entorno en el que está siendo compartido. Así que el hablar en lenguas tiene un propósito fundamental. Tengo una relación con Dios. Ahí es donde está el secreto. Lo que yo estoy hablando es probable en la mayoría de los casos, 99.9%, en que no tengo la capacidad de comprensión. Pero eso no implica que mi espíritu no tenga la habilidad de comunicarse clara y directamente con su Creador. ¿Estamos bien? Vamos a leer otra vez este 14 que leímos, 14:2, por favor. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, Ahí sino a Dios. subráyalo. No habla a quién y a quién sí. A los hombres, sino a Dios. Ese es el punto. ¿Qué más? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué estamos diciendo? Nuestro espíritu es la puerta donde el Espíritu Santo entró, nos equipó, nos dio vida, estando muertos. Hizo de nosotros ahora la novia, la iglesia, y ese es el medio de comunicación entre nosotros y el Señor, o el Señor y nosotros. Es un lenguaje secreto, por decir un pequeño término que no es secreto, pero es el término que pudiéramos decir entre dos personas que tienen un código especial de comunicación que nadie puede entender. Hace años, cuando compartí acerca del tema de las lenguas, me acuerdo que compartí la siguiente ilustración, que en la Segunda Guerra Mundial, casi todos los mensajes que hablaban los americanos estaban siendo descifrados por los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes tenían alemanes que eran americanos o nacieron en Estados Unidos y hablaban perfectamente inglés, de tal manera que estaban entendiendo todas y cada una de las palabras y se anticipaban a sus movimientos, derribaban aviones, destrozaban buques como resultado de haberse anticipado. Cuando los americanos se dan cuenta de esta situación, empiezan a buscar opciones para evitar ser contrarrestados a causa de la comunicación. Pero a alguien se le ocurre ingresar a indios nativos al ejército para que ellos fueran los comunicadores, los intérpretes. Y dije, ¿qué? No lo van a lograr. Pues los prepararon, los enviaron tanto al campo de batalla como para estar en las estaciones de radio donde estaba la comunicación. Entonces ya no había una comunicación en inglés. Ahora era a través de un idioma desconocido para los alemanes, donde no podían interferir. Se estaban preguntando qué es y con máquinas y buscando, no lograban. ¿Por qué?
porque era un código especial que solo aquellas personas podían hablar. Ese es el código navajo que ellos tenían. Así es como estamos hablando. Alguien te va a decir, pero es que yo no entiendo. Es que no estoy hablando contigo. Estoy hablando con el Señor. No estoy listo para esta plática. Es como dices, cuando dices, ay, qué fea tu canto. Es que no estoy cantándote a ti. Le estoy cantando al Señor. Y claro, eso no me elimina para no prepararme y depurar mi voz. ¿Vamos bien? Así que entonces vamos a ver el verso 3 de este 1 Corintios 14, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El Espíritu Santo había estado preparando el escenario y nos dice cuál es la razón de la profecía. Ahí están 3 aspectos fundamentales que están ahí. Así que no me digas, te voy a dar una profecía especial para ti si te inscribes al Congreso de Profecías. Es muy, muy crítico. ¿Qué está sucediendo entonces? Que el Espíritu Santo es quien va a través de un medio, es decir, el medio que va a usar son los creyentes que están llenos, los que han recibido esos dones, donde tienen el don de lenguas, donde el Señor prepara esos corazones. ¿Para qué? Cuando es el tiempo de que la iglesia reciba una palabra específica, este creyente que está lleno sea el medio que reciba la palabra o reciba la interpretación de alguien que lo hizo en lenguas, y de esta manera se conjuga el propósito para el cual esa palabra fue dirigida. ¿Vamos bien? ¿Por qué Pablo dice que el que habla en lenguas es mayor? No está colocándolo en una jerarquía o en una posición de admiración, sino de acuerdo a la función que está realizando, edificar la iglesia. ¿Sí? Por eso Pablo decía, quisiera que todos fueran profetas. ¿Comentarios? Recuerden, esta clase está un poquito... Casi de reciente llegamos, creo que a meses o al año, una cosa así. Me empecé a dar cuenta en mi inocencia que luego Lisa y el pastor, cuando Lisa estaba en alabanza, decían cosas similares luego en la predicación. Y yo decía, ¿se ponen de acuerdo? Se pasaron el speech. Se ponen de acuerdo, hasta que un día me armé de valor y le pregunté a Lisa, oye, ¿en algún momento se fue? Y dice, no. Fue cuando empecé a comprender o a entender que, bueno, el espíritu coloca en cada quien, y ya ahora ya es como más a menudo, que justo a la mañana también pasó algo con unas cosas de video que se están haciendo, como pues el espíritu coloca el querer como el hacer y mueve, y a veces sin decirnos entre nosotros, pues suceden las cosas, o sea, estamos en sintonía, ¿no? El mismo espíritu. Por eso dice ahí que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Esa es precisamente nuestra manera más profunda, intensa, clara, más contundente, más precisa que podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos tú y yo en español o en inglés o en el lenguaje en que cada persona nació, es más susceptible de ser escuchada también por el enemigo y todos sus ejércitos, que una lengua en la cual solo podemos tener acceso los que somos llenos del Espíritu Santo. Aunque aquí hay una postura que necesito reiterar, aunque no es Corintios lo que teníamos que tocar cuando se habla de este tema, pero colocando un pequeño paréntesis de aclaración tocante a otra postura dentro de la iglesia en relación con las lenguas, es que como Satanás es un ser espiritual, tiene acceso, conoce y practica las lenguas,
pero no tenemos ninguna evidencia de eso. Esa es otra postura que hay ahí. Pero la semana pasada tú hiciste una aclaración respecto a eso, ¿no? De que él ya no estaba cuando esto sucedió con el Espíritu. O sea, No, el enemigo no tiene acceso porque él no está lleno del Espíritu Santo. Es un lenguaje del Espíritu Santo. exacto, Ok. es un- Pero eso es una postura que hay como resultado de que él fue el ser espiritual, que sigue siendo espiritual, pero obviamente con cierto deterioro. Pero ese lenguaje no había, no existía, y es el único después de Pentecostés. Y ahí es darle un poder, digo que lo tiene obviamente, muy grande el enemigo, pero es todavía magnificarlo más en decir que puede interpretar los lenguas del Espíritu, o sea, porque lo estás equiparando completamente, o sea, lo estás poniendo a nivel. Es una postura, ¿sí? Satanás no es creador, No, 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 o sea, es imitador. exacto. Entonces, podría imitar, pero para burlarse pero no para interpretar, porque al final de cuentas eso es un lenguaje que está entre nosotros y Dios. Y como no es omnisciente como Dios, o sea, por ejemplo, las 3,000 o 6,000, no recuerdo cuántas lenguas se hablan en México, o sea, pues son más de 3,000. O sea, no las puedes saber todas porque No. no es omnisciente. Entonces, o sea, sería darle demasiados atributos a por eso, Satanás. Por siempre Así digo es. que no es el Dios malo, porque a veces tantos ¿Creen? atributos le dan que pareciera que es Dios malo y Dios bueno. No, o sea, No, es no, un no, no. ángel caído, un ángel de un rango muy alto, caído con un montón de ángeles, pero no es Dios, o sea, y no tiene ninguna de las características o atributos que Dios solamente tiene. Y tiene limitantes. Por Bueno. supuesto. ¿Por qué es esta aclaración? Porque es necesario que ustedes conozcan parte de lo que en la iglesia misma se subdivide en ciertos temas acorde a sus inclinaciones, posturas, pero es importante que lo conozcan. Porque el día de mañana cuando empiezan a hablar con alguien y si es de esa postura lo va a negar y va a decir no, y dices ¿cómo? Y no se trata de entrar en discusión porque para nada aprovecha la discusión. Me gustaría comentar, mi hermana, la mayor, que fue la que nos introdujo a todos a Cristo, ella era testigo de Jehová. Entonces, obviamente los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo, o sea, son cesacionistas por excelencia. Así es. Y ella estaba muy conflictuada con el asunto de las lenguas. Entonces, en un tiempo de alabanza, ella está alabando a Dios en español, y de repente comienza a hablar en lenguas, Wow. ella, y se tapa la boca porque le dio miedo, porque este asunto de Satanás y que no es, ya no, los dones no son, etcétera, etcétera, y se tapa la boca y ya como que se dice me calmo, y vuelve a tratar de hablar y otra vez se le vienen lenguas. Entonces, ya mejor dijo, ya no. Y al final, ¿sabes qué? Oye, ¿qué pasó? Bla, bla, bla. Y al rato hablaba en lenguas. Pero sí hay un temor, o sea, a veces fundado en falsos fundamentos, pues. Así es. Pero al final de cuentas, lo que ella necesitaba era esto que le sucedió, porque si no de ninguna otra manera se hubiera atrevido a hablar en lenguas, pues. Así es. Así que entonces podemos decir, nosotros no producimos los dones. El don nos ha sido conferido y sí, cuando tienes ese don, ya es tu libertad, tu elección, hablando del león de lenguas, hablarlo. Porque la profecía no eres tú tampoco la fuente, eres el medio, el conducto, el canal a través del cual el Señor quiere comunicar ese mensaje. ¿Ok? Pero eso tú no lo produces. Te voy a profetizar para que te vaya bien. No, esos son tus deseos, eso es lo que tú quieres. La profecía es la dirección divina, por eso estamos en el verso 3 viendo esa condición. La profecía se puede decir, me abstengo. Tú puedes abstenerte Pues de la profecía de cualquiera. en cualquiera. No, o sea, que tengas
como el don y decir, Sí, me porque cae la boca. los dones están sujetos a ti. Así es, Tú decides qué haces con los dones. así es. Pero es como muy... Tú tienes la libertad, recuerda, ese es el privilegio que tiene toda persona, incluyendo los dones. Te manda a hacer algo, a decir... Esa es una responsabilidad. Es como... como demasiada la carga o esa de... Es una carga, ¿no? pero tú tienes la habilidad, más bien, no la habilidad, la decisión de hacerlo. Pero, como dice Elena, pero eso no implica que Dios se detenga. Dios, si tú no quieres, Dios va a levantar a otra persona. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dijeron a De Timoteo. ¿no? Y eso es para todos. Así es. Si tú puedes avivarlo, tú puedes desavivarlo, Claro. desavivarlo. Pero Sí. o sea, lo que no entiendo cómo alguien puede decir no lo digo, no voy, no esto, si esa sensación de empuje de ve y haz es como... Pues no, si pueden. Pero no te va a forzar. Ese es el punto. Sí podemos. Es ahí donde entra el asunto el falso asunto que dicen, Dios es un caballero. Yo no creo que Dios sea un caballero. O sea, yo creo que Dios es amor, pues, ¿no? Es que respeta tu deseo. Pues sí, exactamente, nos dio libre albedrío. Y él está, él mismo decide darnos esa capacidad. Entonces, si no lo haces tú, como decía ahorita, voy a levantar a otro. Y te voy a volver a inquietar a lo mejor después. Pero, pues, mi obra no se va a detener por ti. Así es. Ni por mí. O sea, yo voy a seguir con mi obra porque así es Dios. Así es. Acuérdense que los obreros son temporales y la obra es permanente. Eso es algo que toda la vida debemos tener presente. Eso es algo que nunca se nos debe olvidar. No somos indispensables. El Señor tiene 1000 maneras. Es como la famosa frase que si Dios usó una burra me puede usar a mí. ¿No? Y debemos estar atentos porque a veces que Dios nos vuelve a dar la oportunidad de servirle en el mismo ámbito, tiempo después, y a lo mejor en una voz no tan clara y tan audible, pero sí para darte ese discernimiento para ver otra vez empieza lo que dejaste en medio. El Señor va a traer siempre oportunidades, pero nosotros cerraremos la puerta a voluntad. Y a veces lo que también se comentaba al principio, ¿no? De que a veces tenemos, pero nos callamos porque no, ahorita no, mejor me espero. Sí. Y ya pasó el momento y ya. O a veces es una persona que nosotros la vemos así como que tan alto y es algo que le tienes que hablar porque el Espíritu te lo está diciendo y te cuesta trabajo acercarte a esa persona y decírselo. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo, pero practicando. La obediencia es acción. La obediencia es movimiento. Y es la manera en que se va a ir uno agudizando el oído, es decir, escuchar la voz de Dios, el sentir cuando tú dices, soy yo, es el Señor, es cuando empieza a depurarse todo esto. Así que entonces, volviendo, nosotros no somos quien decide en cuanto a la profecía. Nosotros no hacemos de las lenguas como si fuera nuestro idioma natural. Es algo que el Señor coloca, envía. Y cuando ya tú tienes esto, es cuando es tu responsabilidad tener esa edificación cada vez más profunda. Porque tú puedes tener las lenguas y abstenerte de hablarlas. ¿Qué está sucediendo? Que te fueron dadas para propiciar un desarrollo, un crecimiento y prepararte con mayor capacidad, con revelación, con sensibilidad, para abrirse tus ojos. Y cuando nos callamos y no las practicamos, hemos optado por quedarnos en el mismo lugar donde estábamos antes. Teniendo la llave para entrar, ni entramos ni dejamos entrar, porque los dones son para edificar a la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. También hemos visto que es un medio de adoración, como lo estaban haciendo ellos. Y es que cuando nosotros adoramos a Dios, también lo puedes hacer en lenguas. Y eso es algo que te va a trasladar a una libertad que no puedes expresar a veces con palabras. Porque eso es una
condición interna que te impulsa hasta extender los brazos. Las lágrimas en ocasiones están ahí y a veces hasta de rodillas como resultado de saber que en esa intimidad vas más allá de lo que te habías propuesto. Esto es intenso. Por eso, cuando vino el viento del Espíritu Santo, propició alejar todo aquello que estaba en sus mentes, sus corazones, y cuando vino ese fuego, propició incrementar su amor, pasión, entrega. Eso es lo que sucede cuando viene el Espíritu Santo. Hay un antes y un después. Es como cuando decimos antes de conocer al Señor Jesús y después de conocer al Señor Jesús. Esa es una línea que está marcadísima. Y cuando viene el Espíritu Santo es algo similar. Hay un antes y un después. Pero es necesario, como Pablo decía, anhelen, busquen. Y esa es una responsabilidad compartida. Mi corresponsabilidad es, como de los que predicamos, enseñar a la iglesia quién es el Espíritu Santo, qué debemos hacer. Y la responsabilidad compartida de las ovejas es o aceptar o rechazarlo, pero si lo aceptan es buscar y tratar de alcanzar y de llegar para obtenerlo. ¿Sí? Ahora, las lenguas no nos hacen más espirituales, tenemos que ser puntuales, porque habla en lenguas, no, ya vuela. No, o sea, no. Las lenguas solo son las evidencias, pero el poder es la persona que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Comentarios. Procurar, ¿no? O sea, ¿Sí? esa es la palabra, procurar. Procurar los dones, todos pues, pero es procurar la vida en el Espíritu. O sea, es algo que pues Jesús lo puso pues como asunto de si ustedes siendo malos pueden dar buenas cosas a sus hijos. A sus hijos. Es bueno y tenemos que aprender a comernos eso que es bueno. Lo necesitamos, lo necesito pues. Entonces insistir, pegar, golpear, tocar la puerta hasta que se abra pues, hasta que se tenga. Sí. Ahora, recuerden, no estamos hablando de un hecho histórico insólito, es decir, único. Estamos hablando de un hecho real que es el inicio de una continuidad a lo largo de las generaciones. Porque el Espíritu Santo estará disponible, dispuesto para todo aquel que lo busque. Siempre. Mientras no venga el día del rapto, la parusia, todavía tenemos la oportunidad. Así que es importante. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, encontramos entonces en el verso que habíamos leído, pasando las naciones que están ahí contadas, acompáñame. En el verso 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto. Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Pero ellos tenían un conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que esos 120 eran galileos, verso 7. Y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? De acuerdo a la estructura geográfica de su tiempo y a los parámetros de lingüística que se colocaban en esa entidad específicamente, tenían dos problemas severos los galileos, hablando de comunicación. El primero, que eran muy guturales, como si fuera el francés. Su comunicación era muy gutural. Y el otro aspecto muy concluyente era que ellos se comían palabras, no pronunciaban ciertas palabras. Era como los que son de Sonora, o sea, de algún lugar, y resulta que estos
hombres y mujeres reunidos al escuchar hablar las maravillas de Dios, no podían creer, puesto que la esencia natural o las condiciones de la fisiología o de la cuestión de informática o la expresión del lenguaje de los galileos no era compatible con lo que ellos estaban hablando. Porque era un idioma fluido, natural, veloz, con claridad. Por eso decían, estos son galileos. Y miren, vamos a abrirlo de Marcos, capítulo 14, verso 70, por favor. Marcos. 14:70. Mira, tú vas a algún lugar y te dicen, por ejemplo, voy a otro lugar o ustedes van a otro lugar, ya sea en la República o en otro país, pero por lo general en México, y te dicen, tú eres de Guadalajara, ¿verdad? Cantadito. Tú hablas cantadito, no me digas eso. Nosotros no nos percatamos que hablamos así. ¿Verdad? Nadie se percata de su canto. Pero otros sí saben de dónde eres. O vas a otro país y te dicen, tú eres mexicano. ¿Dónde soy? ¿No? 14:70, por favor. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tu manera de hablar, claro. Ahí Pedro se proyecta y empieza a hablar como marinero, chiquitas y grandotas, ¿no? Pero todos ubicaban a los galileos por su forma muy peculiar de hablar. Por eso esta multitud cuando escucha, por decir algo, si hubiese estado un francés, un americano, un alemán, por citar, y un mexicano, para no disminuir a nadie, si hubieran estado ahí, esas lenguas hubieran sido tan perfectas en su idioma, es decir, un perfecto español, con una hilación, una claridad, una transparencia, una emotividad, que tú dijeras, ¿cómo este extranjero puede hablar de esa manera? Eso es lo que les estaba pasando. ¿Cómo estos galileos pueden hablar lo que estamos escuchando? Es como por ejemplo, si tú quieres cantar ranchero, tienes que ser mexicano para cantar ranchero, aunque hay unos mexicanos que no les salen las rancheras. Pero si un extranjero quiere cantar rancheras, no está ahí. No está ahí. ¿Estamos de acuerdo? No está ahí. Entonces, esto que estaba sucediendo, dando entonces mayor énfasis a que los idiomas que estaban siendo, ahora sí que inspirados por el Espíritu Santo, transmitiendo la enseñanza de la grandeza, de la gloria de Dios, los ahí reunidos se percataron del enorme poder de Dios, de la grandeza de su amor y la universalidad del mensaje. De esta manera, entonces, los 120 comunicaron las maravillas de Dios en un lenguaje desconocido para su mente, pero su lengua y su capacidad de comunicación fue capaz de hacerlo de una manera sobrenatural, porque no eran ellos los inspiradores, era el Espíritu Santo en ellos el que hace la obra. ¿Vamos bien? ¿Comentarios antes de concluir? ¿Comentarios? Así que las lenguas no es para hacernos sentir mejor, superiores o que somos muy buenos, no. Es el propósito de comunicar el mensaje del Señor a este respecto. ¿Comentarios antes de irnos? Pues ahora todos hablamos en lengua. No, no es cierto. No es cierto, no. No. Eso es algo que yo no puedo hacer ni tú puedes hacer. Nadie puede imponer las manos y toma las lenguas. El Señor solo lo puede hacer a través de alguien que Dios quiere usar para hacer cosas de esa naturaleza. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar en el libro de los Hechos comentarios de otras posturas que vamos a estarlas en la medida en que avancemos
pero son vitales para que tu vida cristiana el día de mañana no se vea deteriorada, limitada. Oh, este no cree, pues yo tampoco. Me dijo que no es cierto, pues ya no creo. No, no. Hace unos días hablamos de la inmutabilidad de Dios. Y esto es inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Así que al que habla en lengua extraña, ¿le habla a los hombres? No, es entre Dios y yo. La profecía que se emite en lenguas debe tener una traducción, una intérprete para comunicar eficazmente el mensaje. ¿Saben? Y el Espíritu Santo puede enviar a Adrián a hablarle a un hindú o a un indio para hablarle en su idioma, en perfecto idioma, de acuerdo al mensaje que Dios puede traer para esa persona. El día de hoy. Puede hacer hablar lenguas y puede hablar un perfecto idioma para comunicar el mensaje que Dios quiere hacer. ¿Cómo que dices que hablas francés? Sí, pues ese chavo, el chavito fue el que yo ni sabía, o sea, digo, yo ni sabía en qué estaban mis lenguas que eran, ¿no? Pero él fue el que dijo, ¿sabes qué? O sea, tú estabas hablando en lenguas, Ajá. pero el mensaje le llegó A él su y me idioma. dijo, En francés. dijiste esto en Pero francés. francés no sé qué, antiguo, No, todavía. suave. El punto es Pero pues lo que, entendió. que él lo entendió y él no andaba bien. O sea, y era también pues como que, la vida espiritual, así. Sí. Sí, y era Un adolescente, y estoy hablando de un adolescente. ¿Era un idioma, o sea, que él no dominaba o sí lo dominaba? No, sí, o sea, le gusta, habla inglés, habla francés, o sea, pero es un muchachito, pues. O sea, era algo, o sea, como Digo, que ahorita nada ya. más un mensaje Para él. Para sí, él fue el que lo El único. y por él, el, sí. por el lenguaje, o sea, tal cual por la lengua. Mira. Un mensaje claro y Para él. contundente para él. Tío Jorge estaba en Jerusalén, en el Muro de las Lamentaciones, orando en lenguas. Y estaba un rabino a un lado de él. Y tío Jorge estaba orando. Igual, ¿no? Puso su petición y orando. Y él duró un rato y el rabino estaba a un lado. Y terminó el rabino y lo esperó. Cuando terminó tío Jorge le dijo, ¿de qué tribu eres? Y tío Jorge dice, de la tribu de Judá. Eres de la tribu de Judá. ¿Y quién te enseñó hebreo antiguo? Mi padre. Él estaba hablando en lenguas, mi tío. Pero era un mensaje para el rabino en hebreo. Era el punto. Por eso le dijo, ¿de qué tribu eres? Pues de la tribu de Judá. ¿Y quién te enseñó hebreo? Tu padre te enseñó hebreo. Él estaba recibiendo como un mensaje especial para él. Eso es lo que Dios sigue haciendo hoy. ¿Está bien? Pues vamos a dar gracias. ¿Alguien de ustedes desea dar gracias, por favor? Y perdón. Y a todos ustedes también. Si hay comentarios, preguntas, saludos a cada uno de ustedes que están con nosotros y a la espera de volvernos a encontrar en este mismo estudio. Vamos a orar. Hermana Rosario, bendiciones. Luzme, Iván, David. Hermanos Gámez, felicidades, gusto en verles. Bueno, a través de este medio, ¿no? Hablando de lengua. Aquí nos vemos. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios. Por lo que hemos escuchado, Señor. Dios, habla a nuestras vidas, Señor, toca nuestras vidas. Gracias. Señor, y a aquellas personas que no hablan todavía lenguas, que no han profetizado, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú seas propicio a ellos, Dios, Amén. que tú vengas, Señor, y levantes Despierta los corazones, Dios, ese para deseo, esa inquietarlos, necesidad. para querer, para desear, Despierta esa para tener pasión, hambre, así para como buscarte, cuando olemos Señor. la comida, que no Oh, sabemos Padre, dónde en el están nombre de cocinándola, que Jesús. no sabemos de qué olla está saliendo, pero que nuestros Oh, sentidos Padre, comienzan a alterarse en el nombre porque de Jesús te comienzan lo a oler, que así suplicamos. funcione, Señor, que así sea, Llénanos de ti, Señor. en nuestros hermanos, Dios, que comiencen Te a damos despertar gracias. el apetito, la inquietud de querer, Señor, conocer, de querer profundizar, de querer hablar, Sí, Señor. de querer
desarrollar cada uno de tus dones, Dios. Sí, Padre, Padre. gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Sí, mi Santo. Dios. Espíritu Santo, gracias por estar en nosotros. Gracias, Señor. Señor, te damos alabanza y gloria a ti. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga.